in my life. It's probably had some sort of effect on me. So I'd be an idiot not to learn from them. Desde estrenos en la alfombra roja, pasando por secuencias dramáticas de películas, hasta romances inesperados con sus compañeros de reparto, la vida de Julia Roberts ha sido una especie de montaña rusa. A pesar de ser objeto de varias historias, su relación con George Clooney ha conseguido resistir a todos los rumores. Ahora que ambos están en el ojo público, Julia está siendo más comunicativa que antes. Según ella, es fundamental ser auténtico y liderar con integridad. Cómo se siente ante los persistentes rumores en Hollywood de que su marido se está viendo con otra mujer. ¿Y cuál es la razón de su amistad de décadas? Clooney revela por fin lo que todos suponíamos sobre su relación a estas alturas. Siga mirando mientras se lo revelamos en este video. La vida de Julia Roberts y su relación con George Clooney. Volvamos atrás en el tiempo cuando Julia y George se conocieron por primera vez en el set de Ocean's 11 en 2000. Nadie podía prever entonces que su amistad duraría más que la media de los matrimonios de Hollywood. Su encuentro inicial fue algo más que un simple hola, encantado de conocerte. Fue el comienzo de una de las relaciones estrictamente platónicas más duraderas de Hollywood. Clooney afirma que congeniaron enseguida y que les unió el mismo estilo de trabajo a la vez que se divertían. Ambos eran ya muy conocidos. George se alejaba de su estrellato en Urgencias para dominar la gran pantalla, mientras que Julia acababa de ganar un Oscar por Erin Brockovich. Su capacidad para mantener la realidad a pesar de todo el brillo y el esplendor fue lo que diferenció su amistad de las demás. A diferencia de muchas amistades de Hollywood que se limitan a la alfombra roja y los platós de cine, Julia y George desarrollaron un vínculo mucho más profundo. En 2004, Clooney sorprendió a todos dando un paso adelante cuando Julia se quedó embarazada de gemelos. La controló. Se aseguró de que estuviera bien cuando parecía un poco agotada e incluso se aseguró de que bebiera agua en el plató en lugar de gastarle sus típicas bromas pesadas. Han colaborado mucho a lo largo de los años, como en Ocean's 12 en 2004 y Money Monster en 2016. Sin embargo, el tiempo que pasaron lejos de las cámaras fue lo que realmente les unió. George incluso recuerda sus tontas actividades juntos, como tomar café y hacer ruidos de pájaros. Durante su primer embarazo, Julia encontró consuelo en la famosa casa de Clooney en el lago de Como, Italia. Luego llevó allí también a sus hijos, aportando al espacio el alegre caos de la vida familiar. Como ambos valoran el éxito en los negocios pero nunca permiten que eclipse su vida personal, su relación no ha hecho más que fortalecerse. Se han apoyado mutuamente en los momentos más difíciles de la vida. La transición de George a la vida familiar después de ser el soltero más codiciado de Hollywood y el matrimonio de Julia con Danny siempre han sido fascinantes. Lo que más llama la atención es cómo afrontaron los rumores de romance que les rodeaban. Simplemente se rieron de ellos en lugar de permitir que los rumores arruinaran su relación. Clooney no ha dejado de afirmar que congeniaron como amigos desde el primer momento y que ni él ni Julia mantenían una relación. Para ellos todo era divertirse. Es un alivio saber que no son solo amigos de Hollywood, dijo Julia en una ocasión. En un campo que a veces parece tan superficial, esa sola frase capta perfectamente su relación, sincera, duradera y real. Cuando una particular abogada de derechos humanos entró en escena, aquellos años de formación les prepararon para lo que acabaría siendo un capítulo aún más inesperado de sus vidas. Amal Alamuddin apareció justo cuando todos creían haber resuelto el vínculo entre Julia y George. Amal, una talentosa abogada de derechos humanos, lo cambió todo, no solo cómo se veía su relación. Sin embargo, todo el mundo se quedó atónito ante lo que ocurrió después. Julia fue una de las primeras personas a las que llamó George cuando conoció a Amal en 2013. Julia sabía que esta relación era diferente después de ver a George en todas las de alto perfil, incluso antes de conocer a Amal. Le dijo a Ellen DeGeneres que era genial. ¿La conoces?, inquirió Ellen. No, pero está guapa. George está encantado con su inteligencia y su belleza. Eso es lo que me importa, afirmó Julia. George no dejó que el primer encuentro de Julia y Amal se produjera por casualidad. Para presentar a las dos damas más significativas de su vida, organizó una cena, con todos los rumores sensacionalistas sobre Julia y George. Lo que podría haber sido una velada desagradable se convirtió en el comienzo de una amistad realmente bonita. La naturalidad de su conexión fue lo que lo hizo aún más sorprendente. Amal abrazó a Julia con los brazos abiertos. A pesar de que muchas esposas de Hollywood recelan de las compañeras de reparto de sus maridos, Julia, que también valoraba la sinceridad por encima del típico brillo hollywoodiense, tenía un espíritu similar al de Amal.
conocida por apoyar a Julian Assange y aconsejar a Kofi Annan. Cuando George y Amal dieron a luz a los mellizos ella y Alexander en 2017, su vínculo se estrechó aún más. Julia, que ya tenía 3 hijos, asumió el papel de tía Hugo para los gemelos. El término persistió, representando la estrecha cercanía familiar que habían desarrollado, especialmente durante el rodaje en 2022 de Ticket to Paradise. Entre rodaje y rodaje, los gemelos Clooney corrían al plató a darle un abrazo a la tía Hugo. Los momentos íntimos entre Julia y George en Ticket to Paradise fueron la verdadera prueba de su amistad. Amal se reía al ver la conocida escena del beso, sabiendo que todo formaba parte de su trabajo. Saber que su vínculo fuera de los focos era lo que realmente la hacía sentirse segura en su relación. Los Clooney, Roberts, su marido Danny y sus hijos, así como la red mundial de conocidos de Amal, crearon una comunidad muy unida y alentadora. George y Julia nunca han sido meros coprotagonistas. Se han unido como una familia, además de apoyarse mutuamente en sus causas y pasar juntos las vacaciones. Han establecido costumbres que van más allá de la típica escena social de Hollywood. Su profunda conexión quedó demostrada en diciembre de 2022, cuando Julia causó sensación en los Kennedy Center Runners al lucir un atuendo adornado con fotos de George. Fue un acto desenfadado y sincero que realmente demostró la profundidad de su amistad. Han madurado juntos tanto dentro como fuera de la pantalla, como demuestran las risas y los aplausos de Amal mientras estaba sentada entre el público. La famosa escena del beso de Ticket to Paradise es otro ejemplo de un acontecimiento en pantalla. Para que saliera perfecta, se necesitaron 80 tomas. Sin embargo, la camaradería que había detrás de esas 80 tomas era tan mágica como la escena en sí. George, siempre bromista, le recordaba que era el hombre vivo más sexy. Julia bromeaba diciendo que era como besar a su mejor amiga. Aún así, fueron incapaces de mantener la seriedad el tiempo suficiente para perfeccionar la escena. 79 de esas 80 tomas acabaron en carcajadas. Colaboran en 6 grandes películas, cada una de las cuales revela un aspecto diferente de su relación. Su conexión siempre ha sido evidente, ya sea interpretando a ex compañeros en Ocean's 11 o gestionando una crisis en Money Monster. Su relación hace que todo parezca verdad, incluso en las situaciones más difíciles. Su capacidad para mantener la profesionalidad mientras se divierten es lo que hace que su colaboración en pantalla sea única. Estuvieron separados de sus familias durante largos periodos de tiempo mientras rodaban Ticket to Paradise en Australia, debido a la normativa COVID, pero durante los momentos difíciles, se apoyaron mutuamente. Más tarde, Julia reconoció que durante esos meses difíciles, George y su familia la mantuvieron cuerda y evitaron que se sintiera totalmente sola. La carrera de Julia Roberts y George Clooney en Hollywood. Su relación en el plató se ha hecho famosa en Hollywood, y los cineastas suelen dedicar tiempo adicional a las secuencias porque saben que su risa contagiosa hará que el producto final sea realmente extraordinario, aunque retrase la producción. En Money Monster, por ejemplo, la directora Jodie Foster programó las secuencias más difíciles para las primeras horas del día, de modo que pudieran estar terminadas antes de que sus risas se apoderaran de la escena. Ambos se toman su trabajo en serio, pero no olvidan divertirse, y por eso su relación funciona. Los fans adoran su auténtica química, como demuestra su triunfo en taquilla mundial de $5,000 millones. De hecho, Julia Roberts y George Clooney buscan activamente proyectos en los que puedan colaborar. A diferencia de muchas parejas de Hollywood que acaban cansándose de trabajar juntas, en una entrevista reciente, Julia bromeó diciendo que George no podía funcionar sin ella en la pantalla, y aunque estaba bromeando, sin duda hay algo de verdad en ello. Con el tiempo, su cooperación no ha hecho más que aumentar. Su película más reciente, Ticket to Paradise, demostró su evolución como colaboradores en la pantalla. Aportaron años de amistad y comprensión a sus papeles de padres separados que intentan impedir la boda de su hija, ofreciendo una interpretación tan nueva como reconocible. Julia Roberts era simplemente una niña georgiana de un pueblecito con enormes esperanzas y una sonrisa aún más grande antes de hacerse famosa por sus besos en 80 tomas y sus éxitos de taquilla. Sin embargo, ¿cómo lo cambió todo un trabajo de camarera? Julia, que entonces no era muy conocida, encarnó a la vivaracha camarera Daisy Arrujo en el drama de 1988 ambientado en un pueblecito llamado Mestek Pizza. Un talento fresco con una sonrisa que pronto se convertiría en una de las más famosas de Hollywood protagonizó la película, que se rodó con un modesto presupuesto de $6 millones pero no fue un éxito inmediato. Mucha gente ignora que Julia estuvo a punto de no conseguir el papel.
El director Donald Petrie notó algo raro en ella cuando hizo la primera prueba para el papel de Kat, la hermana de Daisy. Su elección fue crucial para iniciar la carrera de Daisy, ya que reconoció en ella una energía natural que complementaba su personalidad rebelde. Al año siguiente, Julia actuó junto a Sally Field, Dolly Parton y Shirley MacLaine en Magnolias de Acero. Interpretó a Shelby, una joven recién casada con diabetes que, a pesar de los peligros para su salud, ansiaba tener un hijo. Entre bastidores, se hizo muy amiga de Sally Field, que fue la mentora de Julia durante esos años de formación, y su interpretación le valió su primera nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto. Entonces llegó 1990, el año en que Pretty Woman de Julia se convirtió en una sensación mundial. El título original de la película, 3000, reflejaba la cantidad que recibía su personaje por una semana de compañía. El guión era mucho más oscuro que la comedia romántica moderna. Al abogar por un retrato más poderoso de su personaje, Vivian Ward, Julia hizo pequeños pero significativos ajustes que finalmente contribuyeron al tono más optimista de la película. Julia y Richard Gere tardaron algún tiempo en congeniar. Antes de que el director estuviera seguro de que encajaban bien, tuvieron que hacer varias pruebas de cámara, pero cuando todo encajó, fue mágico. Además de batir récords en el terreno de las comedias románticas y conseguir su primer Oscar a la mejor actriz, Pretty Woman recaudó más de $463 millones en todo el mundo. Julia Roberts tomó algunas decisiones cruciales que influirían en su futuro a lo largo de algunos de los años más significativos de su carrera. Para no limitarse a las comedias románticas, rechazó papeles protagonistas en películas como Sleepless in Seattle y Mientras dormías. Eligió sabiamente sus siguientes papeles, poniendo más énfasis en el desarrollo del personaje que en conseguir grandes sueldos, incluso después de que Pretty Woman se convirtiera en un enorme éxito. Roberts se estaba adaptando a su repentina celebridad entre bastidores. Creó su característica combinación de sonrisa y risa, en parte para controlar su tensa energía en las entrevistas. Era simpática tanto para los espectadores como para sus compañeros por su encanto sincero y algo bobalicón. El ascenso a la fama y la vida personal de Julia Roberts. A finales de 1990, Julia había logrado una hazaña notable. Antes de cumplir 23 años, se había convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood. Tenía 3 películas de éxito y había sido nominada a 2 Oscar. Sobre todo, había demostrado que era algo más que una cara bonita. Era una actriz seria que contaba con una habilidad genuina para respaldar su ascenso a la fama. La novia de América se ganó el inesperado apodo de Tinker Hall durante su apogeo, y todo ocurrió en el plató de Oak. Lo que podría haber sido una empresa de ensueño se convirtió en una de las disputas más sonadas de Hollywood. Julia llegó al plató de Oak, de Steven Spielberg, en febrero de 1991 para encarnar a Campanilla, pero el encuentro se torció. El problema surgió mucho antes de que empezara la película. Julia, que solo tenía 23 años, aún se estaba adaptando a las exigencias de su inesperada celebridad, al tiempo que preparaba su boda con el actor Kiefer Sutherland. Entre bastidores, su vida personal se desmoronaba, pero el calendario de producción se había reorganizado para adaptarse a la fecha de su boda, el 14 de junio. A Julia le resultaba difícil conciliar los rumores de que Kiefer tenía una aventura con una bailarina. Las condiciones de rodaje aumentaban el estrés. Julia tuvo que pasar mucho tiempo sola delante de una pantalla verde, sin otros intérpretes con los que relacionarse. A diferencia de sus anteriores interpretaciones de Campanilla, tuvo que depender únicamente de la dirección de Spielberg, lo que resultó emocionalmente agotador y alienante. Muchas personas no eran conscientes de que la propia fabricación ya se enfrentaba a una serie de problemas. Trabajar con intérpretes infantiles limitó las horas de rodaje, mientras que el método de interpretación de Dustin Hoffman provocó retrasos. El plazo de rodaje pasó de 76 a 106 días, y el presupuesto se disparó de 48 a 80 millones de dólares. Debido a los problemas personales de Julia, se convirtió en la principal fuente de problemas de la producción, lo que dio lugar a que en el plató se utilizara el famoso apodo de Tinker Hall. Sin embargo, la verdadera causa de la tensión era mucho más matizada. A los 23 años, Julia Roberts se enfrentaba al muy publicitado final de su relación, algo que a la mayoría de los jóvenes les resultaría difícil. Sorprendió al mundo huyendo a Irlanda con Jason Patrick, un amigo de Kiefer Sutherland, solo 3 días antes de su boda. El incidente fue noticia en todo el mundo. En una entrevista de 60 Minutes, Steven Spielberg, que por entonces colaboraba con ella en Oak, habló del asunto.
afirmó que no volvería a trabajar con ella, a pesar de que apreciaba su actuación y creía que el momento de su colaboración había sido terrible. Para Julia fue difícil escuchar esta crítica abierta de uno de los directores más influyentes de Hollywood. Se me salieron los ojos de las órbitas cuando vi las declaraciones de Spielberg, declaró más tarde a Vanity Fair. Le chocó que alguien a quien conocía tan bien y en quien confiaba se mostrara ahora reacio a defenderla. A pesar de todo el revuelo, Oak recaudó $300 millones en todo el mundo, aunque el problema eclipsó su interpretación de Campanilla. La actriz pudo aportar algunos momentos hermosos a la película. De este incidente aprendió valiosas lecciones sobre cómo gestionar los problemas personales en el candelero, lo que también la hizo ser más prudente con su vida personal. Aunque tanto Spielberg como Roberts ganaron Oscars en los años posteriores a Oak, no han vuelto a colaborar después de 30 años, con nupcias canceladas y matrimonios inesperados. La vida amorosa de Julia se convirtió en un culebrón de Hollywood mientras aún se resolvían las secuelas de su disputa, además de sus logros profesionales. La década de 1990 se caracterizó por una serie de parejas de alto nivel que mantuvieron ocupados a los tabloides. Tras la polémica en torno a Oak, los medios de comunicación centraron su atención en su vida personal, lo que influyó en su forma de manejar la fama en los años venideros. Parecía tener un romance de cuento de hadas con Kiefer Sutherland. Su relación en la pantalla se convirtió rápidamente en un auténtico romance cuando se conocieron en 1990 durante el rodaje de Flatliners. Los jóvenes famosos incluso organizaron una espectacular boda para 500 invitados en el Soundstage 14 de la 20th Century Fox, que iba a estar engalanado como un jardín. Sin embargo, Roberts volvió a hacer noticia cuando ella y Jason Patrick se precipitaron a Irlanda solo 3 días antes de la boda. Esto ocurrió después de que ella descubriera la supuesta relación de Kiefer con una bailarina de un club de striptease cercano. Los medios de comunicación la conocían como la novia a la fuga. Tenía solo 23 años cuando tomó la difícil decisión de abandonar un matrimonio que podría haberla hecho desgraciada. A pesar de todos los titulares, en 1993 se casó por sorpresa con el artista de música country Lou Lovett. Otro acontecimiento destacado en su turbulenta vida amorosa se produjo cuando se casaron en Marion, Indiana. Tras solo 3 semanas de noviazgo, Roberts interrumpió brevemente el rodaje de The Pelican Brief en 1993 para casarse con el artista de música country Lou Lovett en la iglesia luterana de St. James Lutheran Church. La atención pública se centró en el matrimonio de la dama más atractiva de Hollywood y la estrella del country, una pareja poco común en Hollywood. Sin embargo, su matrimonio terminó pacíficamente en marzo de 1995, tras solo 21 meses. Entre 1995 y 1998, Roberts mantuvo varios romances conocidos, entre ellos con Dylan McDermott y Matthew Perry, el más prometedor. Sin embargo, parecía ser su amistad con Benjamin Bratt. Parecían la pareja ideal durante 4 años tras conocerse en 1997. En 2001, Bratt incluso acompañó a Roberts a su victoria en los Oscar por Aaron Brockovich. Sin embargo, anunciaron su ruptura unos meses después. Roberts descubrió a lo largo de estos años lo crucial que era mantener su vida personal fuera del ojo público. Se volvió más cuidadosa con las personas a las que invitaba a actos públicos y evitaba hablar de sus relaciones en las entrevistas. Aprendió a salvaguardar su intimidad debido a la gran atención pública que recibía su vida sentimental. De esta época de altibajos amorosos salió una Roberts más sabia y prudente. También tomó la decisión consciente de no criticar nunca a sus exnovios, manteniendo la amistad con varios de ellos y gestionando sus contactos en Hollywood con más tacto. Sus experiencias personales también influyeron mucho en sus decisiones como actriz. Roberts se alejó de los personajes de comedia romántica que la habían hecho famosa y empezó a elegir papeles en los que destacaban mujeres más fuertes y con más matices. Su desarrollo como actriz se vio en películas como La boda de mi mejor amiga, 1997, en la que interpretaba a una mujer que luchaba contra un amor no correspondido. Estas relaciones ayudaron a Roberts a convertirse en la persona que finalmente descubriría el amor duradero, a pesar de que en ocasiones fueron todo un reto. Carol Hollywood estaba a punto de verse sacudido por un último romance polémico. Julia Roberts encontró finalmente el amor tras 10 años de desengaños amorosos. Sin embargo, había un problema importante. El último amor de Julia Roberts y el incidente de la camiseta de Vera. Se enamoró de un hombre que ya estaba casado. El sonado incidente de la camiseta de Vera en 2001 tuvo su origen en este romance. Julia Roberts conoció a Danny Moore,
un director de fotografía, en el rodaje de The Mexican. La modelo estaba casada entonces con la maquilladora Vera Steinberg, y Robert salía con Benjamin Bratt. Estaban inextricablemente unidos, independientemente del momento. Los tabloides se enfurecieron al ver una camiseta blanca casera con las palabras Lovera impresas en la parte delantera, aunque la historia pudiera haber quedado en secreto. Incluso antes de que aparecieran las redes sociales, los paparazzi vieron a Roberts con la camiseta en West Hollywood, y las fotos se hicieron virales. El frenesí mediático fue en aumento, ya que la camiseta se convirtió rápidamente en el símbolo del encaprichamiento del público con la vida romántica de Roberts. Para Julia Roberts, que suele mantener la compostura y el control de su imagen pública, el episodio de la camiseta de 2001 fue un acontecimiento sorprendente e inesperado. Llevaba más de 2 años esperando a que finalizara el divorcio de Danny Moore cuando por fin perdió la paciencia con la situación. A pesar de que Maude ya se había mudado 6 meses antes de conocer a Roberts, su esposa, Vera Steinberg, se mostraba al parecer reacia a aprobar el divorcio. Muchas personas ignoraban que el suceso de la camiseta no fue un accidente. Roberts se puso la llamativa blusa con las palabras Lovera impresas tras elegir estratégicamente una zona concurrida de West Hollywood en la que probablemente hubiera cámaras. Se aseguró de que el mensaje fuera el centro de atención de todas las fotos llevando pantalones informales y un abrigo negro básico. La respuesta del público fue rápida y dividida. Mientras que algunos lo consideraron un acto egoísta por parte de la niña mimada de Hollywood, otros sintieron lástima por ella como una dama romántica que se enfrenta a una circunstancia incontrolable. Roberts fue reprendida públicamente por la familia de Danny Moore, en particular por su hermana Jill, que la calificó de desagradable y posesiva. Roberts fue sincera cuando Oprah Winfrey la interrogó sobre el suceso. Se mantuvo firme en su decisión de llevar la prenda, aunque su significado se mantuviera en secreto. La voluntad de Roberts de defender su amor, incluso a costa de su meticulosamente cuidada imagen pública, quedó expuesta por el incidente de la camiseta. En junio de 2002, a pesar del revuelo causado, Steinberg aceptó finalmente el divorcio y, un mes después, Roberts y Maude se casaron en su rancho de Nuevo México en una pequeña ceremonia privada celebrada a medianoche. No hubo fotos de paparazzi, la ceremonia fue privada y la lista de invitados minúscula. En retrospectiva, la vida de Roberts experimentó un cambio radical a raíz del acontecimiento de la camiseta. Fue el comienzo de su relación más duradera y el fin de sus días como la soltera más codiciada de Hollywood. A pesar de la controversia que rodeó el incidente, el resultado era obvio. Roberts había descubierto a su alma gemela. Solo ella podía determinar si Julia Roberts era la sustituta de un amor perdido o si realmente la había descubierto para siempre. Aunque su estrecha relación con Clooney, sobre todo tras años de colaboración, ha suscitado frecuentes críticas, su amistad siempre ha parecido basarse en el respeto y el sentido del humor. La vida personal de Roberts puede verse complicada por su íntima relación, pero es evidente que ha crecido y perseverado a lo largo de su periplo romántico, logrando un equilibrio entre su felicidad privada y el escrutinio público. Ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿qué piensas? ¿Hizo bien Julia en admitirlo por fin después de tantos años? ¿O deberían permanecer enterrados algunos secretos de Hollywood? No olvides darle a me gusta y suscribirte para conocer más revelaciones de famosos. Hasta la próxima.